El aprendizaje de las lenguas se impuso por razones religiosas para la catequesis y que era necesario enseñar a los indígenas la doctrina cristiana en su lengua, pero también para administrarles los sacramentos. Y los concilios provinciales de México y de Lima hicieron obligatorio su aprendizaje para todos los curas y doctrineros de indios. Los misioneros redactaron en primer lugar numerosas obras de catequesis, sermones y manuales de confesión en lengua indígena. Se trataban de obras prácticas para servir al ministerio de los religiosos y otras curas. Las gramáticas respondían a otra necesidad. Simbolizaban el paso de una forma de la práctica al estudio de la lengua. Son análisis de la lengua. Y las gramáticas de las lenguas han sido objeto de numerosos trabajos por parte de los lingüistas. Un objeto nuevo de investigación. Sin embargo, desde hace unos 15 años, los paratextos, principalmente los prólogos, han sido objeto de gran atención por parte de los investigadores para comprender los retos que plantean estos escritos. Estos nos llevan a plantear algunas preguntas que cuestionan la importancia en el pensamiento de los españoles de la época. Intentaremos aquí entender la visión de las lenguas indígenas que tenían los autores de las gramáticas y cómo influyó esto en su percepción del mundo indígena, de un punto de vista de un historiador. Veremos en primer lugar los discursos generales, en segundo lugar cómo describían cada una de las lenguas y en tercer lugar cómo trataron sus aspectos originales. Primero, cómo hablaban los autores de las gramáticas para referirse a las lenguas indígenas. Varias ideas marcaban su discurso. Por un lado, su gran diversidad y por otro, su refinamiento. La diversidad de las lenguas es el primer de los criterios positivos. Antes de la llegada de los europeos, el continente americano contaba con una gran diversidad lingüística, más o menos 800 lenguas indígenas antes de la conquista. Todos los cronistas hicieron eco de ello. No solo eran diversas, sino que eran muy diferentes entre sí, y era imposible que una persona de otra cultura pudiera entenderlas. Son muy diferentes de un lugar a otro. Por otra parte, estas lenguas tenían múltiples variantes, lo que aumentan aún más su diversidad, sino su complejidad. Y Fray Alonso de Molina, un franciscano de la Nueva España, observa lo siguiente sobre el vocabulario del náhuatl, la lengua de los mexicas, en los años 1561. Hay una variedad y diversidad en los vocablos, porque algunos se usan en unas provincias que no los tienen en otras, y esa diferencia solo el que hubiese vivido en todas ellas las podría dar a entender. El dominico Fray Antonio de los Reyes, autor de un arte de la lengua mixteca en los mismos años, percibía modos de hablar en el mixteco distinto. La diversidad de las lenguas observada tuvo varias repercusiones en la forma en que los españoles las consideraban en el siglo XVI. Podemos ver tres repercusiones. En primer lugar, la diversidad de lenguas prolongará, en cierto modo, el imaginario europeo de la conquista y lo maravilloso. El número de lenguas alimentaba un discurso sobre el número de hombres y de la abundancia. En segundo lugar, las variantes mostraban cómo las lenguas habían sabido desarrollarse para abarcar amplios territorios, daban testimonio de su dinamismo, estaban vivas y eran invasivas, lo que demostraba a los ojos de los españoles las pretensiones imperialistas y los juegos que los practicaban y les habían impuestos a otros. El náhuatl servía en la época precolombina como lengua franca en todo el espacio dominado por los mexicas e incluso más arriba. El quechua
se difundió de la misma manera con la expansión del Imperio Incaico y que muchos pueblos lo adoptaron. En tercer lugar, la diversidad lingüística observada tenía su reverso para los españoles, ya que era imposible conocerlas todas y aprenderlas todas. Algunas lenguas solo las hablaban un pequeño grupo y los españoles favorecieron el estudio de las lenguas más importantes. Otro criterio que apareció bajo la pluma de los autores es el refinamiento de las lenguas indígenas. Los españoles apreciaban en general la calidad de las lenguas indígenas, les encontraban un alto nivel de refinamiento. El dominico Fray Diego Durán se refiere al náhuatl como una lengua bella y elegante, con numerosas metáforas. Fray Domingo de Santa Tomás, por su parte, hablaba de la gran policía que esta lengua, el quechua, tiene. Los españoles utilizaban otro criterio para evaluar su lengua, su complejidad, su texto, su vocabulario, que daba testimonio de su riqueza de sonido, riqueza de imágenes, riqueza de metáforas, y de su grado de perfección. Era una prueba de la inteligencia de los pueblos que las hablaban. Pero, al mismo tiempo, los españoles consideraban las lenguas indígenas a la luz de su propia cultura y sus propios modelos. Seguían modos interpretativos de su época. ¿Cuáles fueron sus métodos y modelos y cómo construyeron su exposición lingüística? Finalmente, los españoles que escribieron las gramáticas tenían grandes capacidades intelectuales. Por lo mismo, eran todos misioneros de los órdenes franciscano, dominico y jesuita. Se habían formado en las grandes universidades españolas, como la de Salamanca o la de Valladolid. Y su conocimiento de las lenguas indígenas se basaba en varios elementos. Por un lado, todos ellos habían adquirido experiencia de estar en contacto con las poblaciones indígenas a las que habían acompañado durante muchos años como predicadores. La gramática era fruto de la experiencia, de un encuentro con los indígenas y también de una reflexión. Así, varias décadas de predicación en quechua obedecieron a la publicación de la gramática de Santo Tomás. Para comprender mejor las lenguas indígenas, los religiosos, misioneros, justamente, como he dicho, se rodeaban de jóvenes, a menudo hijos de los jefes indígenas, los caciques, a quienes formaban en escuelas y colegios religiosos. Pues, para un hombre del siglo XVI, el modelo por excelencia de la lengua es el latín. Representa un modelo por excelencia. Todos los autores de gramática en el siglo XVI establecían de una u otra manera una comparación meliorativa entre la lengua indígena que estudiaban y el latín. Fray Hieronymo de Mendieta, que era un franciscano en la Nueva España, confesaba: la mexicana, saber el náhuatl, no es menos galeana y curiosa que la latina. Dijo al fin del siglo XVI. El latín les proporcionaba una referencia lingüística por varias razones. Por un lado, para los hombres del siglo XVI era la lengua por excelencia la madre de todas las lenguas. Por otro lado, la enseñanza en Europa se impartía en gran parte en esta lengua en las universidades y en los colegios. Era la lengua de los sabios. Por último, era una lengua que los hombres de la Iglesia llevaban en el corazón. Pero nos parece que hay que tener en cuenta otro elemento, es la carga que representa el latín para los hombres del siglo XVI. No era solo una lengua de referencia, era la lengua de la mayor civilización del Mediterráneo, la de la extensión, la del imperialismo, de una antigüedad descubierta desde los primeros tiempos, en últimos momentos del Renacimiento.
Los cronistas compararon a los mexicas y a los incas con los romanos para facilitar su percepción y evocaron la realidad indígena con equivalentes antiguos de la historia romana. La comparación lingüística transmitía un mensaje político heredado de la historia. En su afán para presentar las lenguas indígenas, los autores de las gramáticas hacían referencia sistemática y explícita a la gramática latina de Antonio de Nebrija de 1481. Fray Alonso de Molina, Andrés de Molina, escribía: es de decir que no ponemos aquí las significaciones de muchas ediciones de la lengua mexicana, imitando en esto a Antonio de Nebrija en su arte de latín. Otro misionero franciscano, Andrés de Olmos, escribe: en el arte de la lengua latina creo que la mejor manera y orden que se ha tenido es la que Antonio de Nebrija sigue en la suya. La gramática finalmente de Nebrija sirvió de modelo en América y a todos los clásicos la conocían. Así, los autores afirmaron su voluntad de crear una gramática normalizada, formalizada, a imagen de los que se hacía en Europa y en particular en España en la misma época. Sin embargo, como analizamos la estructura de las diferentes gramáticas que tenemos, la estructura como en el contenido, los autores supieron llevarse del modelo de Nebrija cuando era necesario, porque tenemos lenguas muy diferentes del latín en su estructura. Finalmente, los españoles encontraron varias dificultades para entender las lenguas indígenas totalmente y hicieron ediciones para presentar algunos aspectos de estas lenguas. Os hablaremos aquí sobre dos aspectos: el pasaje del escrito al escrito de la tradición oral y la percepción de la variedad de los sonidos de la lengua indígena. La primera dificultad a la que se enfrentaron los españoles fue escribir lenguas que no tenían escrituras, con la notable excepción del maya, cuyos glifos los entendían. Los españoles se dedicaron a transcribir las lenguas americanas al alfabeto latín utilizando las convenciones de pronunciación españolas. No crearon nuevos signos ni nuevos sistemas. De este modo, inscribieron estas lenguas indígenas en el sistema cultural europeo. Algunos sonidos más singulares llamaban la atención de los españoles, que no sabían cómo transcribirlos. Hubo que innovar y encontrar soluciones. Así, el sonido che, muy frecuente en náhuatl, se anotaba con algún X. Los religiosos escribían así: México con un X, que pronuncia México y no México, como se hace actualmente, porque hay un cambio de censo en la historia también. Pero el censo es México. Y los pobladores antiguos, los mexicas. Otra solución fue duplicar las letras. Fray Diego de Landa escribía sobre el maya: tiene necesidad de doblar y añadir otras letras para entender las muchas significaciones de algunos vocablos. Por otro lado, algunos sonidos pronunciados de manera sutil se le escapaban a los españoles. Andrés de Olmos confesó que entre estas dos vocales o u hacen muy poca diferencia en la pronunciación y escritura, porque en la misma edición lo pronuncian con o y otros con u. O u es muy difícil hacer la diferencia entre los diferentes sonos. Y las lenguas de América tenían particularidades menos fácilmente transponibles, en particular acentos como la oclusión glotal o el saliquillo, que no identificaban muy bien los españoles y no transcribieron. Finalmente, si bien los autores de las gramáticas conocían la diversidad dialectal, finalmente transcribieron una lengua estándar
alejada de la diversidad observada. Dieron prioridad a un enfoque de la lengua. Pero, ¿qué criterios siguieron? Se basaron en la variante, dijeron, más extendida. Hablaron de una lengua general. Pero el jesuita Ludovico Bertonio explica la elección de una variante del Aymara en su gramática, la variante pacasa, por razones estéticas. Es más elegante. Finalmente, las lenguas más estudiadas eran las lenguas de los estados imperialistas del náhuatl o del quechua. Esto le parecía a los autores de las gramáticas tanto más evidente cuanto que en la época precolombina el uso de las grandes lenguas superaba con creces cuál era de origen. Esta posición ha sido reforzada y consolidada por las prácticas lingüísticas de los españoles. En Nueva España, durante la época colonial, se impuso el náhuatl y en el Perú el quechua. Al apropiarse de la lengua de los jefes precolombinos, los españoles afirmaban su legitimidad para enmendar y lo beneficiaron las otras lenguas de su atención, o más tarde en el siglo XVII o XVIII. Para concluir sobre toda esta materia, las gramáticas redactadas por los españoles del siglo XVI dan testimonio del intenso esfuerzo lingüístico por desentrañar los misterios de esas lenguas y difundir su enseñanza para accesarse más a las poblaciones indígenas, evangelizarlas mejor. Las comprendieron y explicaron siguiendo los esquemas y modelos que se utilizaban en Europa. Sus presentaciones de las lenguas indígenas de América no escapaban de una cierta forma de eurocentrismo. Las evaluaban a la luz de sus referencias culturales, lo que de una manera conduce a integrarlas en el mundo europeo y con la afirmación de un universalismo de inclusión o apropiación de estas lenguas, sino a negar su originalidad. Sin embargo, no es contradictorio. Este enfoque lingüístico contribuyó a una forma de reevaluación de los mundos indígenas en el pensamiento europeo, convirtiéndolo en un ejemplo comparable a las grandes civilizaciones de la antigüedad. El encuentro entre los indígenas americanos y los españoles, totalmente desequilibrado, tuvo graves consecuencias, lo sabemos, demográficas, políticas, económicas y también lingüísticas. Al imponer su política lingüística, los españoles contribuyeron a la desaparición de muchas lenguas indígenas. Y aunque enriquecieron su propio léxico, al entrar en contacto con los pueblos indígenas, esto siguió siendo el terreno